Hola a todos. Esto es The Black Translation, el canal de las novelas olvidadas. Entonces empezamos con Lazy King libro 2. Jejeje, pensaban que ya lo había dejado. The Lazy King 2 capítulo 1. El usurpador de Avaritia. Parte 1. Apesta. No era más que un simple rumor infundado. Que en este vasto mundo demonio, existía un solo señor demonio que reinaba sobre las fuerzas sobre el hielo y la nieve, una fuerza que no existía entre los pecados originales. Nada podía estar frente a él, pero sin prestar atención a las legiones de demonios que se arrodillaron, simplemente pasó su existencia perpetua en la nada. Y de ese supremo señor demonio, susurraron los demonios, y hablaron de historias exageradas. Del rey perezoso. Al ver al joven demonio hablando nerviosamente como si cada trabajo que hablaba fuera cierto, resoplé. Qué inútil historia. Una copa teñida de rojo sangre. Bebí todo el líquido viscoso que contenía de un solo trago. Era un vino diabólico hecho para otorgar un estado de ebriedad a la raza demoníaca, a pesar de su alta resistencia a las anormalidades. Fue como si el líquido dejara escapar un calor ardiente mientras se deslizaba tranquilamente por mi garganta. Ese calor se convirtió en poder, a medida que se expandía hacia cada rincón y grieta de mi cuerpo, mis 6 brazos y todo. Aún así, Daigesan. Estoy hablando muy en serio aquí. ¿Escuchaste sobre cómo la tierra de la prisión oscura fue sellada en hielo, verdad? En realidad, ese señor demonio de superbia que escaló al rango 1 supuestamente estaba aumentando en poder para restringirlo, o algo así. Así que, mi comandante en jefe seguro que se ha vuelto alto y poderoso, ¿verdad? Por supuesto, no es como si un desertor como yo hubiera presenciado algo. Pero de la situación actual, tengo una buena hipótesis. Puedo calcularlo. Me duele Avaritia. Y como para contenerme, comencé a bajar la copa que me habían presentado nuevamente. Un demonio de alto rango, por el bien de la discusión, como yo no se emborrachará por beber algo como esto, y mientras lo desee, podría acabar con el estupor de la borrachera en un instante. Mis ojos, reflejados en el vino bien pulido, brillaban de deseo. Es por eso que la codicia no es buena. Algo apesta. Apesta muchísimo. Tengo un mal presentimiento que agita hasta el fondo de mi alma. Es la misma atmósfera que sentí antes de la guerra de blanco y negro que estalló hace 10.000 años. Está fluyendo. El campo va a cambiar ante mis ojos. Esto debe ser lo que no se puede expresar con palabras, la intuición de un demonio que ha vivido sus años. Era el olor del tesoro y el olor de la guerra. El olor de la muerte y, sin embargo, el olor de la gloria. Le ofrecí una advertencia a mi joven, un demonio que también gobernaba codicia sentado a mi lado. Déjate la camisa puesta, Z. Adler. No confundas a tu enemigo. Error, ¿mi enemigo? Sí. Generalmente, los de la raza Demon son todos egoístas. Por lo tanto, siempre estamos rodeados de enemigos. Ni siquiera puedes ser negligente con las tropas aliadas. Esa es exactamente la razón por la que la capacidad de distinguir entre amigos y enemigos es una habilidad indispensable. No importa cuán talentoso pueda ser un demonio, serían asesinados en un instante si hubieran fallado en ese aspecto. El enemigo de ayer es el amigo de hoy. Amigo de ayer, enemigo de hoy. Es importante ver que los lados también cambian. Aquellos que no pueden hacer eso, pero aún persisten para vivir una vida larga, son ridículamente talentosos o quizás bendecidos con buena suerte. Exactamente. Z, ¿cómo se relaciona ese rey perezoso con nosotros? ¿Es nuestro enemigo? No, pero un instinto de lucha duerme dentro de la naturaleza básica de un demonio. Es un instinto fuerte. Es quizás la segunda fuerza más extraña dentro de nosotros, después de nuestro pecado. Y eso a menudo embota la capacidad de toma de decisiones. Entonces no hay necesidad de acobardarse ante él, eso es todo. El rey perezoso es, no nuestro enemigo. Nunca podría cumplir con mi codicia trabajando en un lugar con hostilidad hacia mí. ¿Me equivoco? Tú no estás equivocado. Z asintió con una expresión insatisfecha. Está bien si aún no lo entiende. Si vive lo suficiente, eventualmente lo resolverá. Es solo que hasta que él se dé cuenta de eso, sería bueno si mis palabras permanecieran en él aunque solo fuera por lo más mínimo. Aún así, rey perezoso ¿En qué estás pensando, jefe Leigie? Esto no es bueno. Leigie la depravada. Por no hablar de la clase general, es un lord de larga vida que existió cuando ni siquiera me había convertido en un demonio de la clase caballero.
La razón de su existencia se resumiría en una sola palabra. Nada. Un señor demonio firme que no tomaría ninguna acción independientemente de los tiempos. Una existencia inmutable. Por lo tanto, independientemente de su alto rango entre los señores demonio, son pocos los que lo conocen, y aquellos que han visto su figura están severamente limitados. Por eso tengo miedo. Además de su experiencia, tiene que tener algo escondido sobre él. De todo lo demás, es un señor demonio. Sería extraño para él no tener nada. Sin que Z me lo hubiera dicho, sabía bastante bien cómo la tierra de Buzz Lightyear se había congelado. Se había extendido por la extensión del mundo demonio como una especie de leyenda urbana. Ha pasado más de un año, pero incluso si todavía lo escuchamos de aquellos que hacen fuerza en las esquinas de los bares, a nosotros los demonios que conocemos las existencias insuperables conocidas como Demon Lords, es un absoluto absurdo. Es por eso que incluso después de solo un año, todos actuaron ajenos a ello. También está el hecho de que se mostró una amenaza más precisa, pero eso no es todo. Es aterrador. Un poder desconocido. De los que saben y de los que no, son pocos los que ponen la historia en palabras. Los ignorantes no deben hablar. Aquellos lo suficientemente astutos como para anticipar el resultado mantienen la boca cerrada. Por supuesto, tampoco hablo de eso. Aparte de pereza, la mayoría de las habilidades de los demonios están siendo objeto de una extensa investigación. Si una tierra de hielo y nieve se revelara, entonces la probabilidad de que estuviera en la acedia no investigada sería alta, y viendo desde la tierra en la que ocurrió, no es difícil imaginar que fue Buzz Lightyear quien lo hizo. Una habilidad a gran escala invocada por el señor ocioso, ¿qué tipo de cambio se ha producido en sus sentimientos, o qué tipo de circunstancias surgieron en él? Ni siquiera quiero saberlo. Quizás el comandante supremo Eard pisó la cola del tigre, cierto, Eard era el señor demonio de rango 1 ahora, ¿verdad? Bueno, en lo que debería poner mi mente no es una leyenda urbana absurda ni nada por el estilo. Había un enemigo mucho más preciso ante nuestros ojos. En contraste con su edad, Z se mostró bastante prometedor. A diferencia de mí, él tenía deseos que le hicieron tomar forma humanoide. Un joven demonio macho con cabello ceniciento y ojos del mismo color. Incluso sin haber alcanzado la clase general, en los pocos años desde que nació, ya estaba en el rango superior de la clase caballero. Su ingenio mostraba perspectivas decentes. El compañero de una avaritía tiene que ser otro avaritía o un invidia. Incluso si tenemos el mismo pecado, nuestros objetivos son diferentes. Hay algo de mérito en la asociación. Quizás nuestra afinidad sea incluso mejor que con invidia. Bueno, en lugar de eso, hay algo en lo que deberíamos centrarnos, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Daigesan. Z miró a su alrededor, como si estuviera atento a los alrededores. Una barra destartalada. Sin siquiera música, apenas había otros demonios presentes. En primer lugar, hay pocos demonios que realmente beban. Todo lo que había allí era un extraño cantinero demon ofreciéndonos una bebida, y un lastimoso demon de clase baja durmiendo sobre una mesa. Ambos tienen un poder demasiado bajo para siquiera considerar compararlos conmigo. Quizás a través del miedo, una sonrisa sublime apareció en el rostro de Z. El ángel salió de nuevo. ¿Cuántas veces eso lo hace? Ya es la tercera vez en el mes. Son 5 en número. Escuché información de que hicieron una aparición en la prisión Crimson. Ángel. El enemigo natural de un demonio y su némesis predefinida. La vanguardia de los intentos de ese dios blanco de invadir el mundo demonio. Su poder especializado para matar demonios era tan grande, que se ha dicho que nacieron con ese mismo propósito. Los demonios reciben un gran poder de la tierra de este mundo de los demonios, pero pueden luchar incluso dentro de este miasma. No es que haya caído demasiado bajo para acabar con un ángel de bajo grado, pero eso no cambia lo problemáticos que son. Es porque mis subordinados no son tan fuertes como yo. Serán purificados por los ángeles más promedio. La prisión Crimson era una de las tierras administradas por un lord subordinado al gran rey demonio. Eso es algo que debería ser de conocimiento común para esos mensajeros celestiales. Recuento de bajas. Cerca de una clase de 100 caballeros y menos. 100, es. No parece que los altos mandos se hayan tomado el tiempo de salir. Pero con solo 5 saliendo, no esperaba que lo hicieran. La parte superior solo aparecerá cuando sea el momento de una guerra completa de aniquilación. Aquella época de hace 10.000 años fue la misma.
Al principio, eran ángeles de clase baja, luego gradualmente de nivel intermedio, y finalmente, cuando se enviaron los de clase alta, el rey dirigió una fuerza de varios miles para combatirlos. El señor demonio de esta generación ni siquiera sabe eso. No, probablemente lo sepa, pero no lo experimentó. Ni siquiera yo sé sobre la situación de los ángeles, pero quizás sea algo similar. Un lapso de tiempo de 10.000 años no es algo que se deba tomar demasiado a la ligera. Para Greed, la guerra no es más que un punto de inflexión. Ki, es algo que trae muchos cofres del tesoro. Con lo bajo, lo intermedio, lo alto, e incluso los Demon Lord Class Demons muriendo de izquierda a derecha, todo comienza a fluir hacia abajo. El tesoro de ese nivel se esparce por todo el lugar. Entonces nuestro enemigo no son solo los ángeles. Precisamente debido a sus deseos, los demonios codiciosos similares pueden convertirse en una oposición aún mayor. Lo que busco, los recursos que deseo son finitos. Si entra en mi mano, no irá a nadie más. Si otros le ponen las manos encima, no acabará en el mío. Es un juego de saqueos. De ángeles, de demonios o de tesoros. Y el poder necesario es algo que poseo. Libet ya no está aquí, pero a cambio, tengo a Z. En cuanto a la experiencia, Libet vino de la misma época que yo, pero es inevitable. Lo primero que necesitamos es discernir al enemigo. El número de ángeles. Su poder. Su meta. Sus acciones siempre se centran en una meta mayor u otra por la voluntad de Dios. Saber eso no cambiará nuestras posibilidades de victoria. ¿Qué fue de esos 5 ángeles? Parece que huyeron. En el momento en que vieron las fuerzas principales del señor demonio, corrieron. Qué raro que un ejército de Dios retroceda, se supone que esos tipos deben ceñirse a su doctrina, incluso si puede resultar en la muerte. Los ángeles son vidas perpetuas creadas a partir de almas. Su sentido de la vida no es muy diferente al nuestro, pero hay una sola ley. Como solo podían moverse de acuerdo con su gran diseño, sus poderes estaban severamente limitados en comparación con los demonios. Y es todo para que todas y cada una de esas cosas puedan matar a tantos demonios como sea posible. Pero el patrón de esta vez difería claramente de la norma. Qué problemático. Deberían haber vivido mirando hacia adelante. ¿Qué estarían pensando? Ha llegado a ellos un objetivo más importante que matar demonios. Bueno, que así sea. Cualquiera que sea el caso, el resultado está predeterminado. Soy un demonio de la codicia. Entonces hay una sola cosa que tengo que hacer. Creo que ni siquiera tengo que decirlo. Parte 2. El significado de la codicia. La mayoría de las llanuras abiertas del mundo demonio. Además de una parte, hay algunos altibajos. Nada más que tierra arruinada se expande en todas direcciones. Con la vista de un demonio, podemos ver claramente el vacío que conduce al horizonte en línea recta, pero entre nosotros, hay pocos que realmente presten atención a ese hecho. Si tienes tiempo libre para pensar en esas cosas, ve a satisfacer tus antojos. Esa es la razón de la existencia de un demonio y la medida de su valor. Pero al mismo tiempo, conozco a aquellos que han reinado sobre estas tierras durante demasiado tiempo, contemplando el paisaje infinitamente desolado. Quizás esa es la posición a la que una vida eterna lo llevaría a uno. Las tierras del mundo demonio están divididas por el poder del que disfrutan. Lo que significa que fue el resultado de la influencia de un señor reinante durante muchos años, y la tierra de la prisión Crimson estuvo una vez bajo los reinados de un poderoso señor demonio de la ira. Ese señor ha sido aniquilado hace mucho tiempo, y fue unificado por uno de los señores del demonio del orgullo aliado con Canon. Rango 4. Vanity the Egoist. La tierra gobernada por el gran demonio con cabeza de piel, Vanity Seitroan. Era un hombre taciturno y, a pesar de su bajo orgullo, nunca se jactaba. También era un soldado de pura raza que puso a otros de rodillas con su poder puro. Si bien eran orgullo de todos modos, en comparación con los 2 señores que Zebul devoró, los superó enormemente en fuerza y servicio. Si bien todos somos parte del mismo ejército del gran rey demonio, rara vez tengo la oportunidad de ver a otros señores demonio. Solo lo he visto desde lejos, pero su gran constitución que superó incluso la mía, y sus músculos negros como si fueran forjados de acero, como los demonios son seres de alma, la apariencia externa y el poder no son proporcionales, pero desafortunadamente, de un vistazo, me di cuenta de que claramente tenía los ingredientes de un gran gobernante.
Con solo una mirada, una parte de mí desde dentro de mi alma cayó en un sentido de admiración, y él era un tipo que rara vez tuve la oportunidad de ver en mis años que superan los 10.000. No conozco su fuerza real, pero según el aire que llevaba, entre los muchos señores al servicio del gran rey demonio, es probable que esté a la vanguardia. Y en primer lugar, originalmente era Demon Lord Rank Duo. Si hay quienes suben de rango, también hay quienes bajan. El hecho de que perdió un lugar cuando Boss Leahy subió de rango fue inevitable, debido a los logros de Boss, pero al mismo tiempo, hay algunos demonios que se preguntan si simplemente perdió ante el Boss. El rango y la fuerza no siempre son coherentes, pero su fuerza definitivamente estaba entre los 5 primeros del ejército del gran rey demonio. Con el orgullo como atributo, es posible que si solo se redujera a la fuerza, superó a algunos de los que tenían un rango más alto que él. Si tuviera algún mérito en poner fin a su servicio activo, podría acumular logros cuando quisiera. Si tuviera que dirigir personalmente a su ejército, perdería la libertad de movimiento. A cambio, podría sacar algún tesoro inesperado. Ahora es el momento de observar. En ese sentido, alejarme del ejército de Boss puede haber sido una elección inevitable, pero no puedo decir nada más que mi suerte fue buena. El ejército del gran rey demonio es la fuerza más poderosa en este mundo demonio. Incluso si el mundo entero aún no se hubiera unificado por completo, si el cielo eligiera un objetivo en el que enfocar su atención, entonces no sería otra cosa que la cabeza del gran rey demonio Canon Iralaude. Eso es algo que nuestro lado también es consciente. La tierra de la prisión Crimson estaba caliente. Como si el señor demonio ira que gobernó sobre él, la ira del pasado se manifestara en él, la temperatura del aire en esa tierra era cerca de 50 veces más alta que en los otros territorios, e incluso si no era suficiente para afectar el sustento de un demonio. Simplemente pararse allí haría que uno se empapara en su propio sudor. Mientras miraba hacia el ardiente sol rojo sangre, simplemente esperé. En uno de los pueblos de Crimson Prison. La ciudad en llamas, Grey Rock. Era una pequeña ciudad muy bien situada en el límite de la prisión Crimson de Vanity y la prisión oscura de Art Lauder. El número de civiles no era demasiado alto y, al mismo tiempo, más allá de todo, cuando ambas prisiones fueron tomadas bajo el control del gran rey demonio, perdió todo valor estratégico. Un lamentable trozo de ciudad. Cuando la prisión oscura estaba bajo el reinado de algún señor demonio opuesto, había un pelotón estacionado aquí, pero la vivacidad del lugar no era solo algo de un tiempo pasado. La razón por la que pasé por este pueblo olvidado fue para recopilar información relacionada con el ataque del ángel. Incluso si digo eso, cuando se trata de recopilar información, soy prácticamente un novato. Pero eso no es problema. No hay un solo problema aquí. Solo soy capaz de robar, pero entre los humanos, los demonios y los ángeles, existe esa cosa llamada la persona adecuada en el lugar adecuado. La terraza del único café de la ciudad sucia estaba horriblemente silenciosa. Aparte de mí, solo había otro cliente presente. Ese cliente solitario, quizás debido al calor, estaba postrado sobre su mesa con una capucha caqui sobre su cabeza. Ese estado solo reveló aún más la atmósfera desolada de la tierra. Mientras me recostaba en mi silla, Zeta Adler se me acercó trotando. Para ser un demonio masculino, Zeta se jactaba de tener una constitución bastante diminuta. Mirando desde lejos, sería difícil creer que alguien de sus delicados rasgos fuera capaz de luchar, pero si lo subestimas, te espera un mundo de dolor. La forma de un demonio representa su verdadera naturaleza, la realidad de sus antojos. La forma infantil de Zeta era una forma creada para que él pudiera satisfacer sus deseos. Fue la forma que mejor le permitió a Zeta Adler saciar su codicia. Pero como clase general, mi resistencia al calor era bastante más alta que la de él. Esta temperatura debe estar poniéndolo al final de su ingenio, ya que jadeaba pesadamente y se limpiaba la frente con el antebrazo mientras daba su informe. Deigesan. Se reunieron tal como dijiste. Tal y como decían los rumores, el pelotón del ejército de Vanity que fue aniquilado se quedó temporalmente en esta ciudad. Eso es. Fue el informe más reciente del estallido de un ataque de ángeles. Sus números eran 5. Las bajas un centenar. El objetivo de su asalto fue el ejército de Vanity. El pelotón atacado fue aniquilado. Sus números 100. No era una estadística tan alta ni baja. Precisamente debido al alto calor del suelo de la prisión carmesí, había muy pocos asentamientos. Incluso si eran pocos, dejar que un ejército permaneciera en espera requería un espacio considerable para estar preparado.
No era tan grande como la prisión oscura, pero la prisión carmesí era un vasto páramo. Incluso si se usó un dragón volador, no fue tan fácil cruzarlo. ¿Por qué se reunieron aquí? Realmente no hubo una razón que se hiciera pública, pero bueno, ¿no fue solo una restricción? Incluso si dices que el ejército se reunió aquí, se supone que el ejército de Vanity de Egoist se cuenta por miles, ni siquiera enviaron clases generales aquí. Moderación, para mantener a raya a Eard Lauder, ¿verdad? Él causó un gran alboroto, los otros Demon Lords se están poniendo tensos, he oído. El orgulloso Kaiser Eard Lauder aplastó a los ejércitos de los señores demonio de mayor rango, y que él se convierta en el rango 1 es todavía un recuerdo fresco en mi mente. En primer lugar, Eard era un viejo demonio y, al igual que una clase general, su nombre era un nombre influyente conocido por todos. Desde que se había convertido en un Lord Demonio, su orgullo hizo que una alteración de las clasificaciones fuera inevitable. Aplastó de frente a cualquiera que se le opusiera, y sus aliados incluso lo temían. Con los que tenía la peor afinidad, eran probablemente otros demonios de Superbia. El orden jerárquico del orgullo es bastante estricto. Ese es aún más el caso entre sus hermanos. Es probable que Vanity nunca se cruzara con Eard directamente. Ahí está su orgullo y todo. Es natural para él estar atento, supongo. Sin ningún demonio de clase general, no creo que un número tan pequeño sirva para contener a ese Kaiser ni nada, pero... entre los Demon Lords, Vanity era de la facción moderada. No hizo publicidad frívola de su orgullo. Esa no era su personalidad. Es por eso que tuvo pocas oportunidades de realizar un servicio distinguido, y el rango de Boss Leahy superó el suyo. Lo importante es tener piezas hábiles para jugar. El campo de batalla también estaba alrededor de esta ciudad. El ejército se levantó para oponerse a los ángeles que hicieron una entrada repentina, y mientras ambos lados lucharon bien, la diferencia de poder resultó en la aniquilación de los demonios. Parece que también hubo algunas bajas entre los civiles. Veo. Bueno, no es que no haya precedentes de ángeles atacando pueblos demoníacos, pero, el enemigo era 5, ¿verdad? 5 contra 100, la brecha debe haber sido considerable. Las peleas entre demonios no son batallas de números. Puede que estuviera claro cuando Zebul devoró mi ejército, pero la calidad era más reverenciada que la cantidad. Lo mismo puede decirse de las batallas entre ángeles. En ese sentido, una historia de 5 ángeles derrotando a 100 demonios, aunque su suerte pudo haber sido mala, era bastante posible. No pudieron contener a las fuerzas que atacaban la ciudad y perecieron. Creo que el recuento de muertos en realidad habría sido menor si dejaran que los ángeles hicieran lo que quisieran. Por lo que puedo ver, la población aquí no es alta. Si bien la población de demonios nunca fue tan alta como la de los humanos, incluso entre nuestros asentamientos, Grey Rock era muy pequeña. Vanity se dio cuenta e inmediatamente envió una fuerza mayor, pero la oposición escapó por poco. Así que se burlaron de ellos. El señor demonio debe estar bastante enojado ahora. Se dice que está preparado para enviar a todo su ejército en cualquier momento. Bueno, ya que no saben a dónde huyeron los ángeles, todavía no pueden enviar fuera del territorio, pero, hay información de todo su ejército se ha reunido en su Palacio de la Noble Verdad. El Palacio de la Noble Verdad fue el castillo de Vanity Seitroan. Así como la base de Boss Leahy es su castillo de las sombras, cada Demon Lord tiene su propia fortaleza. El hecho de que reunió a su ejército en su propio palacio significa que la posibilidad de que él lo dirija personalmente la próxima vez que vayan a la batalla es alta. Eso es lo serio que es. Esto es lo que significa pisar la cola de la bestia. Sin embargo, hay una parte de la historia de Z que me deja un sabor extraño en la boca. Golpea y corre, cuando los ángeles pudieron usar tales tácticas. Generalmente, las tropas personales de Dios, más santas que tú, nunca dudarían de su propia victoria. Por lo tanto, no ven ninguna necesidad en la estrategia. Esos ángeles eran algo así como bombas de tiempo hechas de pilares de fe. Una vez que aparecieran, lucharían hasta que todos los demonios a su alrededor hubieran perecido, y hasta la muerte, no cesarían sus luchas. No, así debería ser. Esto realmente es un dolor. ¿Un líder competente ha decidido dar un paso adelante? No creo que algo al nivel de un líder pueda cambiar los movimientos de un ángel, pero... quizás malinterpretando algo, Z preguntó tímidamente. Deige-san, ¿podría estar refiriéndose a la valquiria que se rumorea que puede matar a los señores demonios? De ninguna manera.
Incluso si ella puede ser fuerte, no puedo pensar que un ángel obedecería las órdenes de una valquiria, a lo que consideran una raza inferior. Por supuesto, sé de la noble alma heroica revivida que mató a un señor demonio. Hace unos 3 meses, el tema de una sola doncella balanceándose a su alrededor se convirtió en algo así como la comidilla de la ciudad, y todavía era una existencia que hacía temblar al ejército del gran rey demonio. Si estás buscando daños, ella es mucho más feroz que esta fuerza que solo mató a un miserable centenar de demonios. Pero estoy pensando en este caso como un asunto aparte. Matar a un lord, si hubiera alguien capaz de hacer algo así, no había forma de que el pueblo todavía estuviera parado aquí de esta manera. Si bien ambos pueden ser asesinos del cielo, eso es todo. Deige-san, ¿hay algo en el problema? Por supuesto, vamos a perseguir a los ángeles. Z-Adler, este es el momento crítico. Ni siquiera hay necesidad de pensar en ello. Derecha. Esta es la división. Hasta ahora solo se han visto 5 de ellos. Entonces, ¿por qué no convertirlos en mis peldaños hacia la gloria? El servicio militar no es malo, pero seguir a un comandante todo el tiempo hace que Jack sea un chico aburrido. En primer lugar, los cielos han estado demasiado tranquilos últimamente. Si bien los ángeles han sido vistos aquí y allá, todos han sido jinetes solitarios. Algunos demonios morían de vez en cuando, pero ha pasado mucho tiempo desde que todo un pelotón fue borrado de la faz de la tierra. Este es el destello de señal, y no habrá una mejor oportunidad que este instante. La historia hablará. Es porque nadie ha puesto sus manos sobre él que usurpación tiene significado. Aún así, enfrentándome a un grupo capaz de matar a 100 demonios, incluso para ti. ¿Qué te importa? Tenemos nuestra propia carta de triunfo. Funcionará de una forma u otra, y si parece que perderemos, tenemos que correr. Este es el mundo demonio. Al final, es un mundo beneficioso para nosotros. Si continuamos retrocediendo, nunca podremos hacer nada. Si no puedo conseguir nada, entonces la muerte es una mejor opción. Equilibrio. Bien, lo importante es el equilibrio. Miré la ciudad. Como su nombre lo sugería, el paisaje urbano que parecía estar construido con piedra gris era simple, pero mantenía una forma que hacía impensable que los ángeles hubieran lanzado un ataque aquí. Nos quedaremos en esta ciudad por un tiempo. ¿Eh? No hay nada aquí, ¿sabes? Estoy muy consciente. Comencé a explicarle al muchacho, que soltó un chorro de sudor mientras dirigía sus ojos hacia mí. Definitivamente hace calor aquí. No es un lugar en el que me gustaría quedarme más allá de mi bienvenida, pero hay momentos en que un demonio tiene que hacer lo que un demonio tiene que hacer. Vamos a discernir el poder de los ángeles. Quizás haya algo que aprender de los rastros que dejó su batalla. Tampoco es que no haya posibilidad de que vuelvan a atacar esta tierra. Su objetivo final es el cuello del gran rey demonio sin lugar a dudas, pero todavía no sabemos la razón del asalto de esta vez aquí. Veo. Pero, ¿es realmente necesario que un ángel tenga una razón para matar demonios? Ninguna pista. Pero sea cual sea el caso, apenas hay rastro a seguir. En lugar de emprender un recado tonto, sería una suerte si encontráramos alguna pista. Como demonio de clase general, déjame decirlo. Si no usa las piernas, no obtendrá ningún tesoro. Usurpar es una caza. Persigue y toma. Ese es el significado de la codicia. Es una prueba, es una validación. ¿Por qué no te lo enseño? Parte 3. ¿Debería robarlo? Esta ciudad está caliente. Hay una impactante falta de pistas. Esas dos verdades están quemando lentamente mi proceso de pensamiento. Ha pasado una semana desde que comencé a investigar Grey Rock, y sin encontrar nada, solo había pasado el tiempo. El sentimiento de impaciencia. Pero aún así, no ha habido ninguna información de que esos 5 ángeles hayan sido avistados en ninguna otra tierra. ¿Regresaron al cielo? Existe la posibilidad. Definitivamente existe la posibilidad de que estuvieran realizando un breve reconocimiento. En ese caso, eso significa que hemos estado trabajando para nada. Quiero decir, el Lord Demonio de rango 4 está esperando en su trono con todos los preparativos para derribarlos. Nadie normal atacaría el mismo lugar 2 veces. Pero los ángeles no son nada normal. La justicia que llevan es tan pecaminosa como los antojos que lleva un demonio. Hoy también, solo había uno más además de nosotros en el café. En mi asiento habitual en la terraza habitual, me limpié el sudor de la frente mientras bebía el agua color lima del vaso caído de un solo trago.
Ante mis ojos estaba Z, que era más débil que yo y, por lo tanto, más demacrado. Qué interesante. Para que no haya absolutamente nada después de todo eso, es como si no hubiera un solo rastro parece. Ni siquiera una pizca de destrucción, como era de esperar de una antigua guarnición. No es que se haya utilizado mucho, y la estructura aquí es demasiado duradera, con magia de barrera que se extiende sobre todo sin una sola grieta. Revisé la plaza donde supuestamente tuvo lugar la batalla, pero apenas había rastros de que se hubiera producido una pelea. Con esto, ni siquiera puedo empezar a imaginar los atributos de los ángeles. Pero no es que nuestra cosecha fuera nula. Descubrí algo. Solo pueden usar ataques en una medida que no sea lo suficientemente fuerte como para romper la barrera. Como pensé, sus habilidades no son tan altas. Si incluye la afinidad en los cálculos, en el mejor de los casos, son clase caballero. ¿Y estás diciendo que solo 5 caballeros pudieron enfrentarse a 100 demonios? El tono de Z indicó que no podía creerlo mientras me miraba con duda. No es una charla imposible. El poder de un ángel debilita el de un demonio, bueno, luchar en el mundo de los demonios da algunas mejoras, así que al final, todo se reduce a la habilidad personal, pero, dejando a un lado la vanidad, su ejército no es nada famoso. Entonces, sus tropas simplemente siendo débiles también es una posibilidad. Quiero decir, incluso si él mismo se destaca, no es como si la competencia de un ejército fuera directamente proporcional a la fuerza de su señor. Bueno, aún así, sea cual sea el caso, la verdad es incierta. Pregunté a mi alrededor. Yo personalmente revisé el sitio de la batalla. No hay forma de evitarlo. No sirve de nada perder más tiempo. ¿Debería robarlo? Un mareo febril sacudió mis emociones como si me estuvieran friendo el cerebro. Soy un poco reacio a hacer algo demasiado duro en el territorio del egoísta, pero, la supervivencia de los más aptos de este mundo, después de todo. Z. No hay forma de evitarlo, ¿recuerdas las caras de los testigos? ¿Hablas en serio? Estamos dentro del territorio de las tropas aliadas, ya sabes. Oye, si lo pones así, no llegaremos a ninguna parte. Es adaptación. Cambié para adaptarse a la situación. Además, ¿verdad, Z? Pasar una semana investigando en esta tierra está llevando el estrés de este joven demonio al límite. Pero en su expresión actual, apenas puedo ver fatiga. Doblé mis labios en una sonrisa y se lo señalé a mi inconsciente menor. Estás sonriendo ante la idea, ¿sabes? Khufu, bueno, si lo pones así, supongo que no hay forma de evitarlo. Poniéndolo de una manera que parecía que a él no le importaba de ninguna manera, mi fiel joven se rió. Aunque digo fiel, su fe no me mintió a mí, sino a su propio deseo, los antojos que albergaba. Un rasgo que indicaba un demonio del más alto calibre. ¿Seguro que es divertido cuidar de chicos con talento en el trabajo? Z se puso de pie tranquilamente, y su expresión había perdido todo rastro de cansancio. Sus ojos cenicientos que dejaban escapar una luz fuerte eran las únicas cosas que brillaban bajo el resplandeciente sol carmesí. A pesar de que todo lo que hizo fue ponerse de pie, parecía como si su delgada figura se hubiera expandido repentinamente por un instante. Una demostración de poder. Dejó escapar un profundo suspiro, emitió una expresión salvaje repulsiva y, en contraste con todo eso, comenzó a temblar con voz tranquila. Greedhan. Las habilidades de Avaritia se basan en el deseo de tomar. Mirando a los demás, burlándose y avergonzando, y llevando toda la creación al deseo de tu corazón. Su verdadera naturaleza radica en causar pérdidas a otros. Tómalo todo. El hecho de que hay algo que ganar. El hecho de que alguien tenga algo que perder. Más opresivo que envidia, más astuto que gula. Aunque todavía no me he convertido en un señor demonio, hay una razón por la que he podido vivir más de 10.000 años de vida. Los fuertes no prevén sus pérdidas. Solo lo notarán después de haberlo perdido. El espanto de la codicia. Z-Adler, los brazos de Greedemon emitieron una tenue luminiscencia negra. Una habilidad de Avaritia, Greedhan. Su poder no estaba al nivel de la ola de hambruna poseída por la glotonería, pero era mucho más atroz. Pero todo está bien. No le quita vidas a nada. Al menos los deja atrás. Z, termina rápido. Incluso antes de conocer a los ángeles, odiaría tener que enfrentarme a otros demonios. Eso sería demasiado.
La espada celeste que recibí de Boss Lightyear era definitivamente una Demon Blade diabólica e inigualable, pero todavía estaría en desventaja cuando el enemigo estuviera en Demon Lord Class. No creo que el señor aparezca después de que robemos un poco, pero no conozco la naturaleza de Vanity. Sería mejor ser cauteloso. Yo sé eso. Entendiendo eso, Z asintió levemente, mientras comenzaba a buscar a su objetivo. Este pueblo era estrecho y su población no era alta, pero como era mediodía, las calles estaban siendo aprovechadas. A pesar de que los ángeles salieron, estaban bastante tranquilos. Los demonios eran la raza dominante del mundo demonio. Apenas teníamos enemigos. Es por eso que la clase más baja es como un demonio, más comienzan a enorgullecerse innecesariamente de los poderes con los que nacieron. Z se acercó a un solo transeúnte, que parecía simplemente estar dando un tranquilo paseo. En cuanto a la edad, no parecía muy diferente del niño. Un joven demonio. Pero estaba demasiado falto de vigilancia. Desde mi larga vida, que pasó principalmente en el servicio militar, pude verlo claramente. Por su atuendo, sus gestos y todo lo demás, estaba demasiado cautivado por su entorno pacífico, incluso me sorprendió que lograra sobrevivir tan lejos en el mundo demonio en constante guerra. Incluso cuando Z se acercó, simplemente hizo una mueca de duda, y no parecía estar poniendo la guardia en absoluto. Quizás tenga algo que ver con que la altura de Z sea más baja que la suya. Quiero decir, se veía lo suficientemente delicado, que no parecía que sus manos pudieran hacer daño a otros. Después de que los dos estuvieron finalmente al alcance de la mano el uno del otro, el joven demonio masculino finalmente levantó la voz. ¿Qué son? Kuzu. Los movimientos del joven cesaron. Si bien sus ojos estaban fijos en un punto directamente frente a él, no parecía que nada estuviera entrando en ellos. Las puntas de los dedos delgadas como un hueso de Z descansaban sobre su frente. Su brazo extendido casualmente hizo que todo fuera rápido. La cabeza del hombre no estaba perforada ni nada. Simplemente fue tocado. Se hizo con delicadeza, por lo que no quedó la más mínima herida. Z dejó que su boca se curvara en una complaciente sonrisa creciente mientras retiraba las manos. Fue cuestión de varios segundos. Además de los directamente involucrados, no hubo testigos. O tal vez, aunque la gente lo ha presenciado, fingen no serlo. Es la supervivencia del más apto. El significado de eso debería quedar claro. El anhelo de Z era un recuerdo. Tal como yo deseaba, de todos los tiempos y lugares, de toda la naturaleza y la creación, el tesoro de los materiales, él era un demonio avaritía que anhelaba las experiencias y recuerdos de los demás. Inevitablemente, la naturaleza de sus habilidades se desarrolló hacia la capacidad de robarlas. No entiendo qué es lo divertido de todo eso, pero dudo que alguna vez pueda comprender los anhelos de otra persona. Solo haz lo que quieras. Si me otorga algún mérito, tanto más. Se acabó, Kuzu. Su peculiar risa parecía estar llena de buen humor en alguna parte. Quizás sea porque robó algo directamente relacionado con su objetivo. La habilidad mano codiciosa. Es simplemente una habilidad que arrebata el objetivo del deseo de uno. En mi caso, es un botín, en las experiencias de él. Inculca en las manos un poder malicioso para tomar de otros, y entre las habilidades de avaritía, se sabe que es la de uso más frecuente. Y al mismo tiempo, según los deseos de uno, puede convertirse en la habilidad más fuerte de todas. Como que una clase general como yo solo puede robar objetos, esta clase caballero frente a mí puede hacer cosas mucho más maliciosas. Con su campo de visión tomado por el éxtasis, me susurró con una expresión de borracho. Sus ojos parecían dirigidos hacia adelante, pero no miraba a nada. Ya veo, entonces este es, un ángel, mi enemigo natural. ¿Así que ganaste el premio gordo en el primer intento? Dudo que hayas verificado siquiera para ver si era un testigo, ¿verdad? No te equivocas, pero funcionó, así que no hay problema. Bueno sí. Para ti, eso es. Lo permitiré. Te daré mucho. Pero para que uno pueda continuar persiguiendo sus deseos hasta la eternidad, hay una línea que no debe cruzarse. Me encontré con sus ojos, que parecían mirar a algún país lejano, con una mirada fuerte y propia. Te aseguraste de mantenerlo al mínimo, ¿verdad? Por supuesto. Tal como me enseñaste, Deige-san, pronto podrá moverse de nuevo. Y como si hubiera estado esperando esas mismas palabras, el joven helado comenzó a moverse. Con una expresión hechizada, miró a su alrededor por un tiempo, pero después de un rato, comenzó a caminar como antes.
Sus pasos eran firmes y no podía pensar en él como una víctima reciente de un robo. No quedó ni una pizca de evidencia. Una pregunta o dos pueden surgir de una aberración en sus recuerdos de su vida diaria, pero eso es todo. Eso es todo el recuerdo. Cuanto más vivas, menos marca tu vida en tus recuerdos. Quizás incluso mi memoria se haya estancado antes. Es un pensamiento repugnante. De su estado medio dormido, Z regresó lentamente a la realidad. Así, volvió a sentarse en su asiento y comenzó su informe. Pude tomarlos con bastante facilidad, pero, no parece que haya ninguna información nueva por encontrar. Veo. De todos modos, no pensé que pudiera obtener nada nuevo en el primer intento. En primer lugar, pasamos una semana entera aquí sin resultados. De lo contrario, no pensaríamos que sería una gran fortuna descubrir algo. La vida es normal. Si hay subidas, también hay caídas, pero se nivela. Parece que lo que hemos recopilado hasta ahora es cierto, al menos. 5 ángeles, sí, definitivamente había 5 ángeles con alas celestiales aquí. Su medio de entrada era el cielo. Atacaron la ciudad, fueron interceptados por las tropas de Vanity estacionadas aquí, y el resto es historia. Ese es el alcance de lo que vio el maestro de estos recuerdos. Veo. Entonces, ¿a dónde se dirigieron estos ángeles tan importantes después? ¿Quién puede decir? Está claro que escaparon por el cielo, pero él no vio la dirección. Simplemente no saldrá a nuestro favor. Bueno, supongo que solo confirmar nuestra información tiene algún mérito en sí mismo. Quiero decir, ese fue solo el primer intento. Además, ver para creer, y en la etapa de recopilación de información, el valor de obtener los recuerdos de aquellos que realmente lo presenciaron es insondable. ¿Cuáles fueron los medios de ataque de los ángeles? En mi consulta, Z comenzó a parpadear. Inclinó la cabeza por un momento, antes de dejar que las palabras fluyeran lentamente. Usurpar los recuerdos y hacerlos suyos significaba que estaba persiguiendo la experiencia en sí. Su tono estaba lleno de miedo, como si estuviera hablando de un desastre que ocurrió ante sus propios ojos. Luz bien, pilares de luz. Unos pocos metros de diámetro, pilares gigantes de luz del cielo, la ciudad ardió y los demonios fueron derribados. La habilidad Justitia de un ángel supongo. Sí, estoy seguro de que hubo algo así. Así como los demonios poseían 7 atributos, los ángeles también tenían algunas clasificaciones. Justitia era de esos. De todos modos, estoy seguro de que era un atributo que se especializaba en ofensiva. Lo vislumbré hace 10.000 años, cuando una ola de su luz despejó la oscuridad del mundo demoníaco, que se decía que era insuperable. Un ataque de ángel a gran escala, teniendo solo la clase caballero y menos, el ejército de Vanity estaba en gran desventaja allí. En lugar de que el pelotón fuera débil, quizás simplemente tuvieron mala suerte. ¿Cuántas alas tienen? ¿Eh? Las alas, ya sabes. Alas. Son el símbolo de un ángel. Puedes determinar el poder de un ángel por su número de alas. Para aquellos que alguna vez han tratado de oponerse a los cielos, es algo así como el sentido común. Y sus alas eran el orgullo de esos tipos, por lo que nunca intentaron esconderlas. Veo. Entonces es uno. No, tal vez debería decir un par. Así que solo un par de alas. Son una fuerza tan grande. Quizás de nivel bajo a intermedio. Si los equiparara con el sistema de clasificación de un demonio, hay una alta probabilidad de que estén en el nivel de Z o por debajo. Bueno, los demonios tienen una afinidad naturalmente mala con los ángeles, por lo que Z solo lo tendría difícil. Con Celeste, serían presa fácil. No, incluso sin él, creo que lo lograría. Incluso si quemaron el lugar con pilares de luz, no había ni una sola señal de ello en la ciudad. Al final, su rendimiento no es suficiente para romper la barrera. A continuación, existe la posibilidad de que tengan una fuerza mayor esperando. Pero nada va a pasar de pensarlo tan lejos. No existe una batalla segura. Al menos beberé los riesgos básicos. De todo lo demás, incluso si enviaron a un ángel o dos, todavía está ese monstruo o valquirie deambulando. Este debe ser el punto de inflexión de la era. Pensando en el futuro, no es malo acumular algo de experiencia de lucha anti-ángeles aquí. Quizás aún mirando sus recuerdos adquiridos, Z todavía tenía una expresión distraída mientras sus ojos trazaban el aire. Di algunas órdenes. Hoy, Z. Es hora de usurpar algo. Por ahora, necesitamos un rastro más fuerte.
Dado que ya estamos en eso, ¿por qué no simplemente tomar todos los recuerdos que pueda? Parte 4. Una apuesta desventajosa. No es bueno, no sale en absoluto. Z tenía una expresión fatigada mientras retraía los dedos. Delante de él, una mujer demonio de la Edad Media estaba en silencio con una expresión inexpresiva en su rostro. La vista de los demonios con estas expresiones parecidas a muñecas congeladas es algo a lo que ya me he acostumbrado. En Grey Rock, con pocos peatones como es, un callejón trasero a un giro a la izquierda de la carretera principal. Incluso a la mitad del día, estaba oscuro, y mucho menos demonios, no había un solo ratón aquí. Incluso si estamos en el territorio de la vanidad de rango 4, estábamos en las afueras de las afueras. Quiero decir, aquí está tranquilo, por lo que no es difícil apuntar a los huecos. Z ya se había llevado los recuerdos de 9 demonios. Las habilidades de un demonio eran su anhelo. Pero no es como si pudieran usarse sin cesar. Con este alto calor y humedad, el área era increíblemente incómoda, y la tarea que tenía entre manos, que era similar a aferrarse a la niebla, puso una gran tensión en su psique. Lentamente, una luz escarlata rodeó su cabello gris. ¿Qué tal eso? Tomar los recuerdos fue extremadamente fácil, pero una vez más, ella no es buena. Ella no lo vio, no, fue testigo del evento, pero no vio nada más allá de eso. Es una línea que he escuchado 8 veces antes. Pensé que teníamos suerte cuando el primer demonio que paramos había visto a los ángeles, pero eso estaba muy lejos. Los ángeles dieron una demostración de poder demasiado llamativa. Todos y cada uno de los 9 que robamos hasta ahora habían visto claramente su forma. Pero su objetivo y la dirección por la que partieron seguían siendo ajenas. Todos los ángeles estaban vestidos con un brillo llamativo uniforme. Es una luz con ese temido poder de Dios en su núcleo. Y eso es bueno y todo en el sentido de que atrae la atención de la gente, pero al mismo tiempo, era una luz odiada y nadie quería despedirse voluntariamente. No puedo ayudarlo. Los enemigos eran enviados que aplastaron personalmente al ejército del señor gobernante. No es extraño que los civiles quieran huir. No es extraño, pero... es siniestro. Es demasiado siniestro. Mi experiencia fue como una alarma de incendio. Estaba demasiado silencioso. Había demasiada nada. Fue demasiado perfecto. Originalmente, la aparición de los ángeles, en sí misma, se sospecharía como una artimaña, pero podríamos usar el poder de Z. Los recuerdos no dicen mentiras. Hoy, Z. ¿Sabes de quién fue el informe que dijo que los ángeles habían salido? Sí, era el miembro de la Orden de Black que acompañaba a Vanity el informe regular del inspector. Quiero decir, la aparición de ángeles es un asunto serio, escuché que participaron en la fuerza que Vanity envió a perseguir, o algo así. La Orden del Negro. La vanguardia personal del Gran Rey Demonio y sus sirvientes directos. Si fuera por el bien de Canon y Laude, incluso se volverían contra un Lord Demonio. Eran los brazos y piernas del rey, así como sus ojos y oídos. Esa chica, Lice, era la misma, pero la lealtad que esa orden muestra al Gran Rey Demonio era real. Dado que este miembro estaba a cargo de un lord que gobernaba el orgullo, su lealtad debe ser de primera clase. Dudo que la orden cometa alguna vez un error grave al enviar personal. Si es posible, me gustaría tomar la memoria de ese inspector para confirmarlo, pero dudo que eso esté sucediendo. Como inspector, no hay duda de que son una clase general que ya está superando a Z. A diferencia de la riqueza material, la usurpación de recuerdos dependía de la voluntad de los individuos y la resistencia mental podía reducir su tasa de éxito. Aparte de los demonios de clase baja que robamos hoy, una clase general es una carga demasiado pesada para el muchacho. El más ansioso por la situación actual debe ser Z. Cuando está contemplando personalmente las vistas, no se encuentra ni una sola pista. Es como si se viera obligado a abrir un cofre del tesoro vacío una y otra vez. Como joven demon, le falta experiencia. La situación en la que sus instintos le hacían sentir nada más que una ansiedad indescriptible era probablemente la misma que los sentimientos que albergaba hace 10.000 años. Eso es correcto. Luego tomaré el lugar del que me miró hacia atrás. Z, cálmate. Este resultado definitivamente supera nuestras expectativas, pero de ninguna manera es una ocurrencia imposible. No es que no hayamos ganado nada. Por lo menos, todo apesta, eso es lo que hemos aprendido. Veo. Primero, debes calmarte. Recupere un proceso de pensamiento nivelado. Los demonios están condenados a sobreestimar sus propias habilidades.
Por eso, cuando ocurre un accidente, a menudo intentan resolverlo con la fuerza bruta. Primero, respire profundamente. Respira y concéntrate. Ese es el punto fuerte de los demonios, que poseen no solo fuerza, sino también inteligencia. Piense con su propia cabeza. Eso a menudo cambiará tu destino. Hay momentos en los que tienes que correr riesgos, y también arriesgar tu vida, pero al menos, ahora no es ese momento. Esos ángeles, deben tener uno inteligente entre ellos, ¿no? Aún así, su número es demasiado pequeño, y todavía no tenemos ni idea de por qué atacaron esta ciudad. ¿Por qué apuntaron a una región tan remota? ¿Cuál es su objetivo? ¿Simplemente matando demonios? 100 demonios. Con su servicio militar, su poder era más alto que los demonios estándar. Supongo que es suficiente o una razón para que los ángeles ataquen. Pero es exactamente por eso que no lo entiendo. ¿Por qué solo vinieron 5? Incluso si podemos ser enemigos en los que los ángeles se especializan en matar, esta es una tierra que aumenta enormemente nuestras habilidades. Afortunadamente para ellos, no había una clase general entre las fuerzas, por lo que fácilmente podrían enfrentarse a 100, pero si uno estuviera allí, entonces 5 definitivamente estarían en desventaja. Si fuera el mismo cielo que antes, si eran los ángeles habituales los que se resolverían a sí mismos para matar en el momento en que se encontraran con un demonio, entonces tendría un poco de sentido, pero esta vez la gente se retiraron. No coincide. Está por todos lados. La imprudencia que llevaron a asumir 20 veces su número, y la sabiduría que tenían cuando se retiraron en el momento en que el ejército apareció a la vista. Esa brecha genera una sensación de incomodidad. No coincide con los ángeles que he visto hasta ahora. Sintiendo mi vacilación, Z ofreció una propuesta. Como pensaba, deberíamos robar un poco más. ¿Puedes? Sí, Kuzu, mi codicia, aún no está satisfecha, ya sabes. Con un rostro que parecía bastante forzado, Z sonrió. Abuso de usurpación. La fatiga que ha estado acumulando y su enervación física. Puedo verlos a todos. Pero esta vez solo, no puedo seguir mimarlo. Necesitamos encontrar nuestro rastro antes de que alguien se dé cuenta de la inconsistencia en sus recuerdos y abandone la ciudad. El tiempo no está de nuestro lado. No sabemos cuándo ni dónde volverá a aparecer un ángel. Deberíamos terminar lo más rápido que podamos. Pero al mismo tiempo, tuve una corazonada. Que no encontraríamos nada más de los habitantes de este pueblo. Regresé una vez más a la terraza del café sin alma. Cuando hay alguien de gran estatura como yo, los objetivos tienden a ser cautelosos. Mi papel era el de pensador. No hay duda de que hay alguna causa y efecto en esta tierra. Dejando a un lado esa valquiria, este es el único lugar que últimamente ha sufrido grandes daños por parte de los ángeles. Después de retirarme del ejército de Bos Leigie, he estado presente, pero ese es el único cambio real del que he oído hablar. Como pensaba, realmente no es bueno. Se siente como si estuviera abriendo cofre vacío tras cofre vacío. Después de ejecutar otra usurpación, Z dejó escapar un profundo suspiro de lamento. Curiosamente, sus palabras fueron exactamente el ejemplo en el que se pensó anteriormente. Como si se hubiera convertido en una mera rutina, lo confirmé con él. Ese fue el 10º, ¿verdad? Y al igual que yo, dio una forma de respuesta. Sí, aquellos que lo vieron tienen ligeras diferencias, pero los pasados 9 fueron más o menos los mismos. En un instante, el rostro de Z tembló. Se puso pálido y su boca se abrió y cerró en silencio mientras buscaba las palabras. Definitivamente no era una expresión normal. Instintivamente me levanté y lo miré a los ojos. Estaban apuntando al aire y trazando el cielo bajo que se cernía sobre el mundo demonio. Mis pensamientos cambiaron. De un circuito en bucle, a un camino recto. Dije, ta. Hoy, ¿esto es real? ¿Qué engaño es este? Había una figura. La forma de una persona que emite un resplandor blanco brillante en el cielo carmesí. El gran par de alas que brotaban de su espalda eran de un blanco puro. Amado por Dios y producido por él. El lado opuesto del espectro de espíritus de demonios. Ángel. En un instante, amplió su poder. Todo lo contrario del miasma en el que se revestían los demonios, un aura que incluso podría llamarse sagrada se desplegó por el suelo. Mi cuerpo tembló. Mi memoria genética, las emociones de miedo talladas en el alma de un demonio al mirar a sus verdugos. No importa cómo lo mire, el ángel no estaba ni a 100 metros de distancia. Esto es extraño.
¿Por qué no me he fijado en él cuando se ha acercado tanto? Los ángeles son el archienemigo de los demonios. Su posición específica es una cosa, pero si se acercan, debería ser capaz de darme cuenta de inmediato. Reinicié mi mente congelada con fuerza de voluntad. Multa. Lo que tengo que pensar ahora mismo no es algo así. Le di una palmada a Z en la espalda para descongelarlo. Me reí en voz alta. Me burlo. Una malicia lo suficientemente grande como para hacer volar este santo sentimiento. Justo cuando pensaba que no se podía encontrar un rastro, el hombre aparece personalmente. Estoy de suerte. Afortunadamente, además de Z y yo, no había nadie más alrededor. La ciudad estaba espantosamente silenciosa. Hay mucho espacio. Puedo luchar con todas mis fuerzas. Conté rápidamente las figuras que decoraban el cielo. 10, ¿verdad? Se están multiplicando. El poder individual de cada uno no era, como se esperaba, nada demasiado serio. Incluso incluyendo su afinidad, eran mucho más débiles que yo. Si mantuviera bajo este sentimiento instintivo de pavor en mi alma, son oponentes con los que podría limpiar el piso en 10 minutos. Planto firmemente mis pies en el suelo y acumulo poder. Para que pueda reaccionar sin importar cuándo o cómo intenten venir, optimizó mi alma. El rebaño de ángeles estaba ominosamente silencioso, mientras nos miraban desde arriba. Lo que flotaba en sus ojos era puro y absoluto desprecio. Los ojos de quienes miran a una especie inferior. Me están tomando a la ligera. ¿Es esta su fuerza principal? No, probablemente ese no sea el caso. Estos son ellos probando las aguas. El hecho de que salieran 10 después de las 5 es una prueba de ello. ¿Están midiendo el poder de los demonios? Bueno, salga en tantas docenas como quiera. La codicia tiene su propia forma de hacer estas cosas. Z se ha hecho más que útil. Trabajo físico y mental. Investigaciones y batalla. A partir de ahora, es mi papel. Deige-san. Retrocede. Gran bolsillo. Abro el almacén subespacial de Greed. Debido a ese desagradable señor de la gula con el que luché hace un año, está casi vacío. Pero ha quedado pendiente un artículo espléndido. Era una hoja de fuego que se decía que había quemado a un dragón de fuego cuyo poder rivalizaba con la muerte de Demon Lords. Sacó fácilmente la espada a la que me había acostumbrado. Como siempre, su acero carmesí soltó una cantidad explosiva de magia, haciendo juego con el sol que brillaba sobre él. Demon Blade celeste. Érase una vez, era un tesoro supremo otorgado a cierto rey perezoso. Mientras yo era el polo opuesto de Dios, sintiéndome emitir ondas similares, las expresiones de los ángeles parecidas a muñecas se deformaron cruelmente. No te preocupes demasiado por eso. Soy Avaritía. No iré tan lejos como para quitarles la vida. Si obtiene 1, deseará 10. Una vez que sepas 10, codiciarás 100. No puedo estar satisfecho con solo 10 ángeles miserables. Trae 100, 1000, 10.000. Ustedes no son el objetivo de mi deseo, pero los beberé de todos modos. Saludé ligeramente a Celeste. La magia que se desbordó del borde tomó la forma de un dragón en llamas, que salió disparado para perforar el ala de uno de ellos. Y mientras eso sucedía, el cuerpo de Ángel estaba cubierto de fuego. Hizo un giro de cola mientras caía al suelo. Un rugido atronador. La gran constitución del ángel chocó, y el techo del café soltó un gran estruendo antes de derrumbarse. Envuelto en llamas de leyenda, y Ángel no se movió en absoluto, y no sentí más poder de él. Me lamí los labios. Justo como pensé. Parece que solo un golpe. Realmente no son nada especial. Incluso por debajo de la clase Knights. Incluso si no tiré de celeste, están en un nivel que podría manejar. Dirigí la hoja hacia el rebaño restante. Como atravesados por la estocada que di en el aire, los ángeles se balancearon en el aire hueco. ¿Debería contenerme? Como mínimo, tengo que dejar a uno con vida o no podremos llevarnos sus recuerdos. Pero, ¿tengo suficiente tiempo libre para lograr algo así? ¿Puedo dejarlos impotentes sin matarlos? La ventaja posicional radica en que los ángeles gobiernan el cielo. La producción de celeste es demasiado alta. Terminaré matándolos. ¿Debo saltar y golpearlos contra el suelo? ¿Puedo hacerlo? ¿Evitar ataques en el aire? En el momento en que esos pensamientos giraron alrededor de mi cabeza, los poderes de los ángeles aumentaron explosivamente. De sus cuerpos, como el vapor, el poder, la magia, la divinidad brotaron.
El creciente aura sagrada dorada, incluso a los ojos de un demonio como yo, parecía divina. Mi cuerpo sintió la repentina elevación del poder de mi enemigo y pude captarlo en un instante. Sus poderes estaban ahora en los niveles más altos de la clase caballero. ¿Se estaban retrasando hasta ahora? Para cuantificarlo, aumentaron individualmente 2 veces para los 5. Esa diferencia fue excesivamente grande. Pero aún así, mi superioridad no se ha visto afectada. Los 9 ángeles extendieron sus manos, como si buscaran respuestas de los cielos. Claramente estaban preparando un ataque. Para igualar eso, hice un gran swing con Celeste. Las llamas demoníacas asaron mis brazos. Es la compensación por aumentar la potencia de salida de la cuchilla. Elevando la salida varias veces para un solo golpe, una columna de llamas se elevó de mí. Soporté el dolor similar al de mi cuerpo, siendo destrozado, y tuve el poder bajo mi control cuando una columna de luz de los cielos cayó sobre mí. La intensidad de la luz oscureció mi visión. El carmesí de Celeste y el blanco de los ángeles chocaron, y las olas resultantes hicieron que el café y las casas a su alrededor se balancearan. Las 3 mesas alineadas al aire libre fueron disparadas todas a la vez, y se hicieron añicos al golpear la pared. Escondiéndose detrás de mí, Z bajó su cuerpo, mientras miraba hacia el choque de luz y fuego. Un ángel soltó una risa vulgar. Ese porte hace que no pueda verlos gobernando realmente a ninguna justicia. Y la risa fue la más rápida de las 2. Lo entendí cuando vi por primera vez su habilidad. Estos tipos, sin duda, no son nada para ese señor devorador. No, supongo que elegí el objetivo equivocado para comparar. Cuando mi ataque chocó con el de un tal Zebul Glaucus, fue pura oposición. No me contuve y no tuve tiempo de hacerlo. No importa cuánto poder vertiera en él, no avanzaría en absoluto, como si estuviera lidiando con un muro absoluto. Era como si el mundo entero fuera mi oponente y no pudiera detener el miedo en mi corazón, pero estos tipos son diferentes. Bueno, supongo que eso es todo. Volví a balancear a Celeste. Con solo eso, la fuerza del dragón de fuego aumentó y se tragó la luz con demasiada facilidad para quemar los cielos. Se disparó a través del mismo centro de su formación, y varios ángeles se quemaron instantáneamente antes de caer a la tierra. La risa del cielo cesó. La forma de un ángel no difería mucho de la de un demonio. Con formas que se asemejaban a la raza humana, sus vestimentas de color blanco marfil ondeaban con el viento. Sus ojos incoloros, como bolas de cristal, siguieron a sus camaradas que caían. Pero en ellos, no había una expresión de miedo o impaciencia. Incluso cuando la mitad de ellos había caído. ¿Qué es este sentimiento? Se supone que incluso los ángeles tienen emociones. ¿Para que sean tan inorgánicos? Sintiendo una extraña sensación de pavor, sostuve a Celeste en alto. Al mismo tiempo, los ángeles se desplegaron. Volaron en todas direcciones. No diría que su velocidad sea más alta que la de un demon, pero no hay caminos establecidos en el cielo. Tampoco hay obstáculos. El aire es su patio de recreo. Su movilidad es extremadamente alta. La hoja carmesí gritó. El remolino sin dirección de mana destella una vez más para cubrir el cielo. Celeste exige combustible. Incluso si es una espada, es un artículo fabricado por demons. Una sola hoja nació con el propósito de oponerse a Dios. Su personalidad es la peor. Las llamas rugiendo a izquierda y derecha volaron a una velocidad que las alas celestiales no pudieron superar. Los ángeles que se dividieron en 5 direcciones fueron quemados y uno cayó al suelo. La diferencia de poder era demasiado clara. La diferencia de equipamiento, siempre y cuando tuviera a Celeste, fue mi abrumadora victoria, y la situación transcurrió con esa ventaja de mi lado. En el momento en que pude acabar con sus habilidades de Justitia tan fácilmente, mi victoria fue segura. Ignoré la dolorosa respuesta de calor de la espada y me lamí los labios. Algo está mal con esta imagen. No es como si no hubiera resistencia. Y la presencia del ángel que cayó al suelo definitivamente se había desvanecido. Pero, aún así, cierto, si tuviera que decirlo, simplemente estoy insatisfecho con eso. No puedo ver cuáles eran sus intenciones. Quizás esto fue lo que Z sintió cuando estaba capturando infructuosamente todos esos recuerdos. Aparté una flecha de luz desde lo alto con Celeste. El ángel que había estado al acecho para usar una habilidad fue reducido a cenizas. 3 de ellos se fueron. Un escalofrío aún mayor que antes se apoderó de mi cuerpo. Deige-san, estos tipos son. En serio, ¿qué engaño es este?
Luces deslumbrantes bloqueaban el cielo. El aire estaba revuelto. En el poder opuesto a la base de un demonio, una ola de magia divina hizo temblar al mundo, como si estuviera gritando debajo de él. Suficiente para hacer que esa demostración anterior de poder parezca un simple juego de niños. Si tuviera que comparar los alcances del poder, debe ser al menos 10 veces mayor que antes. Es decir, desde la primera vez que vi ese grupo de antes, era 20 veces mayor. Es como un ejército de 10 ángeles que se convierte en 200. Contra un oponente de esta escala, incluso con un general aquí, no puedo hacer un juicio definitivo sobre el resultado. Pero ahí no es donde está el problema. Lo que tengo que preocuparme no es algo inútil como eso. La magnitud de la fluctuación de su poder desde el punto de partida iba en contra de la naturaleza de un ángel. Eso fue lo más extraño que tuve que pensar. Eso no puede ser, puede crecer tanto. ¿Estaban escondiendo su verdadero poder? No, no debería haber ningún significado detrás de suprimirlo todo el camino hasta aquí. Los remanentes del ángel eran 3. Pero cada uno de ellos estaba revestido de una terrible divinidad. En cuanto a rango, habían superado con creces a Knig, y si fueran demon, estarían en el rango general sin lugar a dudas. No estoy seguro de cuándo aparecieron, pero los 3 ángeles sacaron espadas blancas de sus caderas. Es una habilidad que he visto en algún lugar, en algún momento antes. Correcto, esas son las espadas sagradas que los ángeles de la justicia usaron en la guerra en ese entonces. Una habilidad de Justitia Simbreaker. No es una habilidad de clase caballero. Emitiendo luz, las alas celestiales se agitaron. Levántate, deslízate y desciende. La velocidad a la que descendieron encajaba con el término Godspeed. Se ha dicho que los ángeles de alto rango se mueven a la velocidad de la luz, pero estos mismos son razonablemente rápidos. Quizás pensaron que estaban en desventaja en una batalla de largo alcance. La espada de luz que mata a los demonios entró en mi campo de visión. Fue como si se tratara de un ataque coordinado. Solo las sonrisas orgullosas plasmadas en sus rostros indicaban que esta acción no era nada por el estilo. Su estilo de lucha fue crudo. Sin técnicas ni nada. Pero solo en el poder sobresalieron. Ni siquiera tengo tiempo para dejar escapar un suspiro. Bueno, esto se está volviendo un dolor. ¡Qué tontos! Contra un demonio avaritía, lo que es más, contra mí, ¿compiten con el manejo de la espada? La espada de la justicia que venía hacia mis ojos se apagó en un instante. En mi mano inferior izquierda, podía sentir la sensación de agarrar una nueva arma. Al ver su arma desaparecer repentinamente de su mano, el ángel se congeló por un momento, y lo ataqué con la espada robada. Incluso cuando se volvió contra su portador, Simbreaker mostró su poder sin un momento de arrepentimiento. Puse fuerza en la parte inferior de mi cuerpo para detener su energía cinética de bala. El brazo que blandía la espada sintió una pesada carga. Como ya batió sus alas para retirarse, mientras su cuerpo recibió una herida profunda, aún regresó alto en el aire. Mientras se disparaba, le di un golpe de seguimiento, e incluso con la luz en su espalda, pude ver claramente el rostro del terror amanecer en él. A diferencia de cuando los otros fueron quemados por Celeste, una mirada de desesperación se apoderó de su rostro varias veces antes de que cesara. Con un ruido sordo, el cuerpo del ángel sin poder rodó por el suelo. Definitivamente era fuerte. Si me enfrentó a esa divinidad de frente, no hay forma de que salga ileso. Pero eso es todo. Simplemente no tengo que afrontarlo de frente. Generalmente, tanto los ángeles como los demonios ponen énfasis en la ofensiva más que en la defensa. Dejando a un lado esas raras excepciones que se especializaban en defensa, como Boss Leijie, el resto de nosotros teníamos que esquivar para sobrevivir. Pero estos tipos ni siquiera tienen sentido para eso. Es un completo desajuste. Su poder no coincide con su experiencia de batalla. Ni siquiera miden el atributo de su oponente, y sus ataques no son más que pura estupidez. Por eso, incluso sin armas, debería poder soltarlas fácilmente. Usar armas cuerpo a cuerpo contra codicia es más o menos pedir que las roben. Es porque hay un montón de ese tipo de habilidades en el árbol de habilidades de Avaritía. No es nada malo para mí que el enemigo sea débil. Si bien puedo tener instintos para la batalla, no soy un adicto a la batalla como ese Ardlauder. Si puedo obtener resultados fácilmente, entonces no hay nada mejor. 2 a la izquierda. Deige-san, seguro que eres fuerte. El enemigo es simplemente débil. Le respondí a la ligera las palabras de Z. Son mis sentimientos honestos.
Esto no puede ser todo lo que hubo en esas guerras con el cielo. Los dos restantes quedaron suspendidos en el aire. Ángeles masculinos. Como si hubieran sido producidos mecánicamente en masa, 2 caras similares, 4 ojos en total, me miraron. Lo que había era odio o dolor. 2 ángeles de clase alta. Pero no tengo la sensación de que perderé contra ellos. Derribaré al primero, aprehenderé al segundo y haré que Z se lleve sus recuerdos. Clase general o no, tomaremos todo. ¿Cuál es el problema? No es más que un asunto sencillo. Comparado con más de 10.000 años de infierno. Agarré a Celeste con fuerza de nuevo. Mi brazo ya se había quemado bastante por su aura. Es una compensación. La retroalimentación a su portador. Aquellos que usan la hoja al límite están destinados a ser reducidos a cenizas. Es una leyenda sin pruebas que la respalden, pero la hoja estaba revestida con una fuerza lo suficientemente diabólica como para darle algo de credibilidad. No me he caído lo suficiente como para tener que depender de él hasta ese punto. Con una mueca de desprecio, un ángel levantó una voz disciplinaria. Fue un irritante grito agudo que aulló en el fondo de mis oídos. Incapaz de soportarlo, Z se tapó los oídos y se puso en cuclillas en el acto. El mundo estaba temblando. Retumbar. Oscilante. Pero no es como si algo realmente se estuviera moviendo. Fue una ola de divinidad lo suficientemente grande como para desprender esa ilusión. El aire del mundo demonio estaba teñido. Del negro azabache al blanco puro. Oscuridad a la luz. Los párpados de Z se convulsionaron ante la situación anormal, mientras observaba la figura de uno de los ángeles. ¿Qué diablos es esto? Nunca escuché nada al respecto. No, podría ser. Puede subir, incluso más. Maldita sea. Haciéndome ver una ilusión del cuerpo del ángel expandiéndose, el aura sagrada liberada pasivamente por ellos no excedió ni se quedó corto del pilar de luz que lanzaron no hace mucho tiempo. Su poder ascendente dividió el cielo y dividió las nubes. El temblor de mi cuerpo que había contenido con los pensamientos de la batalla comenzó una vez más, y usé todo lo que estaba en mi poder para detenerlo una vez más. El poder que sentí del ángel superó completamente al mío en este punto. La zona del abismo de Vanity se erosionó y se hizo añicos. Lo que se expandió en su lugar fue un sentimiento puro y divino. Era como si las mismas bendiciones de Dios se derramaran sobre la tierra en orbes de luz, y un viento plateado sobrescribiera el miasma persistente. Desde el aumento de poder, la disposición del ángel pasó por un cambio completo. Desde su aura sagrada sin sentido y expresiones que emitían un sentimiento algo fabricado, hasta ojos en los que habitaba un fuerte espíritu de lucha. Esto es. Hoy, dame un descanso ya. La clase Demon Lord no existe entre los ángeles. Pero para identificar a aquellos entre ellos con poderes de nivel de señor demonio, se hizo referencia a los ángeles de ese rango de la siguiente manera. Santo Señor, los demonios y los ángeles eran almas opuestas. En blanco y negro. Oscuridad y luz. Bien y mal. Por lo tanto, a causa de nuestra propia naturaleza, siempre fuimos predestinados a oponernos unos a otros. Su existencia era, entre nuestros enemigos naturales, el peor y más grande enemigo. TSK, ¿qué demonios? Un señor descendió al mundo demonio. ... Los señores tienen obligaciones. Tienen tierra. Tienen sujetos. Eso no cambió entre ángeles y demonios. Si bien los ángeles ocasionalmente pasaban por el mundo demonio, apenas hay un recuerdo dentro de mí de un señor que viene aquí. No estoy seguro de si estaban escuchando mis palabras, ya que el ángel no respondió. Simplemente señaló en silencio con su dedo extendido y reunió a Mana en un solo punto de luz. Exclamación de cierre, interrogación de cierre, mis instintos de soldado. Mi experiencia hasta ahora hizo que mi cuerpo saltara instintivamente hacia un lado. En el siguiente instante, se liberó la luz. Su velocidad era cercana a la de la luz pura, y un demonio de alto rango como yo con percepción mejorada ni siquiera podía seguir su imagen residual. Estaba abrumadoramente separado de esa flecha de luz que me apuntaba antes, un poder adecuado para un verdadero señor. La luz que me falló por casualidad entró en la terraza del café, y después de un breve momento, mi cuerpo fue asaltado por las luces y los sonidos. Un rugido atronador sacudió mis tímpanos, y mis 5 sentidos defectuosos se recuperaron con fuerza con mi habilidad anti-estado anormalidad. Usé mis instintos para guiar mi cuerpo en caída. Mi campo de visión dio vueltas. Confirmé la forma del cuerpo herido de Z en el suelo. Está bien. Algo de esa magnitud no matará a un demonio clase caballero.
Confirmé mi propia situación. No es como si recibiera un golpe directo del ataque, la onda de choque simplemente me golpeó por detrás, y este nivel de daño no es uno que obstaculice mi movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué un señor de los ángeles descendió a un lugar tan desolado? No tengo la menor idea. Ni siquiera quiero saber. Mi suerte fue que no había soltado a Celeste en ese instante. Las habilidades de codicia no tienen una gran cantidad de daño. Perder la Demon Blade definitivamente sería una pérdida fatal. Y si tengo esto en mis manos, entonces tengo una oportunidad contra un santo señor del cielo. Mis pensamientos se han torcido severamente por mi encuentro casual con mi archienemigo. Los instintos que sacuden mi alma aclaran mi campo de visión. La luz que disparó de su dedo. Su potencia y velocidad eran definitivamente adecuadas para la habilidad de un señor. Doblé las piernas para eliminar el impacto y corrigí mi postura. Mi mano izquierda sostenía el Simbreaker. Mi derecho, Celeste. Cuando la yema del dedo me señaló una vez más, balanceé la Demon Blade. El dragón de fuego salió disparado para devorar al ángel. La luz bajó para aniquilarme. Las llamas de Celeste definitivamente tenían un alcance más amplio, pero las explosiones del ángel se concentraron en un solo punto. La luz avanzó lentamente mientras rasgaba las entrañas del dragón. No pudo detener su avance. Y como para defender la brecha en la defensa del ángel, el otro ángel dio un paso adelante. En mi susto, el poder se aflojó por un momento. Usando eso, la luz aumentó en velocidad. Ni siquiera podía sentir otra presencia tan grande hasta ahora, pero la otra definitivamente emitía la misma sensación que la primera. Esto no puede ser, ¿cuál es el significado de esto? ¿Qué diablos está pasando? Señor de los ángeles, dos de ellos. Apenas pude superar la brecha de poder con uno, pero tengo que enfrentarme a ambos. Los señores que no habían mostrado sus rostros en 10.000 años se alineaban como si estuviera teniendo una pesadilla. No pude discernir un solo pensamiento de sus expresiones, y todo lo que realmente pude captar fue que estaban decididos a matarme. Solo empeorará a este ritmo. Salté a un lado, y la luz terminó su camino a través del dragón del que perdí el control para perforar el suelo en el que estaba antes. Incluso cuando no he recibido un solo ataque de frente, todo mi cuerpo estaba dando un dolor agudo. ¿Debería retirarme? ¿Puedo incluso retirarme? ¿Contra estos monstruos? Curiosamente, comencé a recordar cuando me retiré del ejército de Boss Leiji hace un año. Destino. Mi destino me va a arrojar aquí. Después de haber escapado de ese señor demonio del orgullo, Eard Lauder, voy a morir aquí. Una sensación me subió de los dedos de los pies a la cabeza. Un calor oscuro que brotaba de mi alma dio fuerza a mi cuerpo. Kakiki, interesante, ¿no? Si crees que puedes, entonces ven a mí. Sostuve la Demon Blade sobre mi cabeza. Los señores de los ángeles dieron un paso atrás con cautela. Las llamas de Celeste eran incomparables. Pero al final, una Demon Blade seguía siendo una espada en su base. Fue hecho para rasgar. Mi alma sigue dejando escapar un dolor sordo. Pateé el suelo con fuerza y empujé. Torcí mi cuerpo. Concentré toda la energía cinética de mi cuerpo en la hoja y lancé. La hoja del demonio se convirtió en un cometa carmesí cuando llegó a los Saint Lords. La magia que solía usar para crear llamas a gran escala se estaba concentrando en la punta, y este golpe fue definitivamente el más alto que pude lanzar en este momento. Pero sin esperar el resultado, corrí y tomé a Z en mis brazos. Gu, ¿estamos corriendo? Ki, la vida solo se vive si sobrevives. Tesoros y riquezas, puedes acumular todo lo que quieras mientras vivas. Ni siquiera tiene sentido equipararlos. Una voz aguda de la canción que tomé por los gritos de los ángeles golpeó mis oídos. Pero sin siquiera saber qué efecto se suponía que tenía, mi resistencia a la anomalía de estado se activó y la borró. Todo lo que quedaba era correr. Los ángeles poseen una movilidad aterradora, pero si me refugio en una ciudad, será un dolor buscar desde los cielos. Hay muchos lugares para esconderse. Y hubo algo de mérito en mi vuelo. No hay forma de que Vanity no se diera cuenta del hecho de que un ángel apareció aquí. En este caso, su zona incluso estaba rota. Abyss Zone no era solo una habilidad para ofrecer mejoras a las tropas amigas. Era una ampliación del sentido de percepción de un señor demonio. Les permitió sentir si las tropas enemigas incluso pusieron un pie en sus tierras. Si puedo mantenerme en pie hasta que llegue el ejército, es mi victoria. Si me encuentran, pierdo. Ki, qué apuesta tan desventajosa.
Si bien puede que no sea tan ancho, estaré completamente al aire libre en la calle principal. Si me dispararan esa luz desde atrás, sería el final. La semana pasada, me metí en la cabeza un mapa de la ciudad. Esos tipos no deberían estar familiarizados con el lugar, e irónicamente, por nuestro robo de memoria, conocemos todos los puntos con pocos peatones y mala visibilidad. Sin embargo, nunca pensé que ayudaría en nuestro propio escape. En el momento en que entré en un callejón lateral, noté que una figura colapsaba a mis pies. Con un abrigo de color caqui envuelto alrededor de su cuerpo, un demonio con una constitución pequeña. Al mismo tiempo, esa forma era una con la que me había familiarizado en esta semana. Era el demon que siempre estaba encorvado sobre la mesa en la terraza del café. También estuve allí durante bastante tiempo, así que aunque no hubo un día en que no lo viera, comencé a percibirlo como parte del fondo. ¿Podría ser que este estaba en la terraza? Al ver al demonio todavía boca abajo e inmóvil, dudé por un momento. Pero no tuve tiempo para eso. Me resolví y levanté al demonio por el cuello. Realmente no me importa, pero dejar este atrás iría en contra de mi estilo. No lo llamaré buena voluntad, pero si tuviera que decirlo, es solo un capricho. En primer lugar, con mi fuerza, llevar uno o dos no hace ninguna diferencia, y como arrojo a Celeste, me sobran uno o dos brazos. Agarré su cuello como si levantara a un gatito, y cuando lo levanté, la capucha voló. Instintivamente, arrojé al demonio detrás de mí con todas mis fuerzas. Después de que les arrojaran la masa de kaki, los ángeles que se acercaban se detuvieron momentáneamente. Sobre mi hombro, Z gritó. ¿Qué fue todo eso? De repente. ¿Cómo, demonios, por qué? ¿Cómo debo expresar estos pensamientos corriendo por mi cabeza? Terror. Sorpresa. Confusión. Asombro. Todos ellos se entremezclaron, pero si tuviera que resumirlo en una palabra, tendría que ser estupefacto. Los dos ángeles cuyas presencias no pude sentir. Los dos ángeles señores. La culminación de todos los eventos consecutivos más allá de mis sueños más locos. Más grande que los ángeles, una pesadilla milagrosa. Traté de abrir la boca para transmitirlo en palabras, pero mis pensamientos no se unieron. No supe qué decir. Moví la boca frenéticamente, y en lo que finalmente cayeron mis emociones oscilantes fue el cansancio. Así que incluso Buzz Lightyear jugó su mano esta vez. No estoy seguro de a qué estaba llegando mi mente, pero la única imagen que flotaba en ella era la forma de un perezoso señor de la pereza. Gracias por escucharnos, no se olviden de suscribirse y compartir,